otro vídeo más. Este vídeo va a ser algo complejo, lo digo porque vamos a tratar un tema bastante importante en cuanto a la optimización de los equipos. O sea, nosotros tenemos unos altavoces, esos altavoces tienen unas características, vamos a intentar ver de qué manera podemos aprovechar al máximo la presión acústica de esos altavoces y cómo colocarlos en el escenario para tener la mejor presión y sobre todo uniformidad en todo lo que es el área de la audiencia. Para ello tendremos que usar trigonometría. La trigonometría, teorema de Pitágoras, ya se usaba en el Antiguo Egipto hace 4000 años para hacer las pirámides. No sabían exactamente lo que era la trigonometría, pero sí tenían unas proporciones con triángulos y con esas proporciones es como fabricaron, o sea, como construyeron todas las pirámides. Pitágoras, un griego que vivió sobre el 500 a.C. aproximadamente, y fue el que de alguna forma consiguió unificar pues esas teorías y hacer el famoso teorema de Pitágoras, que ahora vamos a ver. Veréis que sirve muchísimo, o sea, es una cosa realmente útil para nosotros poder hacer nuestros cálculos. Es algo complejo, el vídeo va a ser un pelín largo, pero lo voy a acompañar de gráficos que iréis viendo y de esta manera vamos a intentar no sé, entender poco a poco cómo funciona el sistema. Me aparto un poco para poneros aquí los gráficos. Las fórmulas que vamos a usar son las que estáis viendo ahora en la pantalla. La primera de todas, a cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras. Quiere decir que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. No vamos a entrar en muchos detalles. Si queréis entender un poco más y no estáis muy avezados en trigonometría, entrar en alguna página de trigonometría o un escrito y así sabéis lo que es hipotenusa y catetos. Y la hipotenusa en un triángulo rectángulo sería el lado más largo y los catetos son los otros dos. Entonces el ángulo que estaría justo al lado el cateto que estaría justo al lado del ángulo que estudiamos sería el cateto contiguo y el que estaría enfrente es el cateto opuesto, o sea, es bastante sencillo. Bueno, como veis, la primera fórmula es la que os he dicho, la segunda sería seno de alfa es igual a cateto opuesto partido por hipotenusa y coseno de alfa sería igual a cateto contiguo partido por hipotenusa. Así dicho, a lo mejor ya os suena un poco difícil, pero realmente si seguimos paso a paso veréis cómo no es tan complicado. Entonces, vamos a partir del modelo que estáis viendo ahora, de una instalación de altavoces, donde nosotros en Front of House estaremos a 20 metros de distancia de ese escenario y la altura a la que vamos a colocar esos altavoces va a ser la que estáis viendo, 6 metros, ¿no? Entonces, con esta disposición vemos perfectamente que es un triángulo rectángulo. Nosotros tenemos el triángulo rectángulo que hemos formado de 6 metros y 20 metros. Nosotros estamos en Front of House. Vale, entonces, aquí tenemos el altavoz. Bueno, lo tenéis mejor dibujado que como lo hago yo. Aquí tenemos el altavoz y lo que tenemos que buscar en primer lugar sería lo que sería la hipotenusa. Vamos a nombrar cada una de las partes de este triángulo, que sería, esto sería A, esto sería B y esto sería C. Entonces, como vemos, la A es el cateto más largo, entonces en este caso sería la hipotenusa. Cuando nosotros tenemos el altavoz encima del escenario y lo subimos hacia arriba, evidentemente, este cateto que tenemos aquí se convierte en el más largo y tenemos que calcular el valor. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, como hemos visto, la fórmula para calcularlo sería la que os he puesto antes. A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Por tanto, a cuadrado es igual a b cuadrado, hemos dicho que b era 6 al cuadrado, más c al cuadrado, que sería 20 al cuadrado. Para quitar este cuadrado, ¿cómo lo hacemos? Hay que pasar aquí una raíz cuadrada, entonces a sería igual a la raíz cuadrada, voy a operar ya, 36 más 400
O sea, raíz cuadrada de 436, que es aproximadamente, no vamos a usar demasiados decimales, 20,88 metros. Eso quiere decir que la hipotenusa, en este caso, nuestra hipotenusa mide 20,88. Fijaros que respecto a lo que sería la vertical, o sea, perdón, la horizontal, lo que sería a la vista del escenario, hemos aumentado en esta distancia en 88 centímetros. El hecho de subirlo 6 metros. Vale, ya tenemos este dato. Vamos a apuntar el dato aquí arriba. Pondremos A igual a 20,88. Siguiente paso. Tenemos el valor de la hipotenusa. Entonces, ahora a nosotros lo que nos interesa es saber cuál es el ángulo que forma el altavoz respecto de la vertical. O sea, cuánta inclinación tenemos puesta en este altavoz para que el eje, o sea, el centro del altavoz, nos esté enfocando perfectamente a front of house. Entonces, ese eje, como hemos visto, es la hipotenusa. Vamos a ver cuál es el ángulo. ¿Cómo podemos saber el ángulo? La relación trigonométrica que nos va a servir para saber cuál es el ángulo sería el seno. ¿Por qué? Porque el seno me habla de cateto opuesto e hipotenusa. Entonces, el seno de alfa es igual a cateto opuesto partido por hipotenusa, que en este caso es A. Por lo tanto, yo no sé cuál es alfa, no sé el ángulo. Entonces, vamos a dejarlo como incógnita y diríamos que seno de alfa es igual cateto opuesto. Cateto opuesto sería, de este ángulo, sería la base, que son 20. Entonces aquí tenemos 20. Partido por 20,88. ¿Cómo hacemos esto? O sea, aquí lo que tenemos que ir o intentar es no dejar ningún decimal fuera. ¿Por qué? Porque los ángulos, al ser tan estrechos, si dejamos decimales fuera, igual nos cambia algún grado, no nos interesa. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con la calculadora calculamos esto que tenemos aquí y luego, en la mayoría de calculadores se haría de esta manera. Pondríamos Shift más seno o sin, normalmente pone sin. Con esta función lo que estamos haciendo es la inversa del seno, que sería lo mismo que poner 1 partido por seno, o también lo mismo que sería seno elevado a menos 1. Esto lo veréis en vuestras calculadoras seguro. Cualquiera de estas funciones nos sirve. Lo más corriente es pulsar el Shift, ponemos seno, que en realidad lo que hacemos es esto, y automáticamente nos va a dar cuál es el ángulo alfa que estamos trabajando. En este caso nuestro, si lo hacéis veréis que nos va a dar 73 grados, 73,3, vamos a dejarlo en 73, tampoco no necesitamos tanta precisión, si estamos trabajando con sistemas estelares, un grado, cuando miramos una estrella es brutal, son miles de kilómetros. Aquí no pasa absolutamente nada, en 20 metros y quitamos un 0,3 grados. Entonces lo dejamos en 73, con esta operación, Shift más Sin. 73, entonces vamos ya a apuntar también alfa, 73 grados. Voy a ir borrando la pizarra, porque si no, no me basta. Entonces, ya tenemos dos datos importantes. Sabemos la hipotenusa y sabemos el ángulo al cual tenemos nuestro altavoz para conseguir esta disposición a 6 metros y 20,88. Vale, todos los altavoces tienen un parámetro muy importante que es la dispersión. La dispersión nos dice que el altavoz tiene un ángulo de cobertura específico, o sea, un altavoz no nos va a cubrir toda una área hacia atrás, hacia adelante, por todas partes. Entonces, en la tabla de características veréis que pone dispersión o ángulo de cobertura y pone unas cifras, 90, 50, 110, 40, bueno, depende. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nuestro altavoz va a reproducir bien el sonido en un triángulo. ¿Y hasta dónde? Pues en el borde de estos triángulos la SPL, la presión acústica, nos va a bajar 6 dB. O sea, en el momento, en el eje, no hay atenuación. En el momento en que
vamos abriendo, abriendo y formamos un ángulo donde aquí tenemos una caída de 6 dB, en esa caída de 6 dB, este va a ser el ángulo de dispersión. A nosotros nos interesa muchísimo porque tenemos que intentar que nuestra audiencia esté dentro de este ángulo, como máximo con esta caída de 6 dB. Si ponemos a la gente fuera de estos ángulos, lo que va a ocurrir es que la atenuación va a ser muy, muy bestia. Entonces no se va a oír. Entonces tenemos que intentar que nuestra audiencia esté en estos ángulos. Vamos a fijarnos en la dispersión vertical en este caso, porque lo tenemos colgado, tenemos que saber nuestro altavoz cómo abre, o sea, cómo abre verticalmente. Si lo tengo arriba, pues a ver a dónde me va a llegar. Entonces, en nuestro altavoz de ejemplo le hemos puesto una dispersión de 90 grados. Vale, una dispersión de 90 grados quiere decir que sobre el eje, yo tengo aquí un eje, esto sería el eje, querrá decir que si estos son 90 grados, yo tengo un semiángulo de 45 y otro semiángulo de 45. Si el eje este, hemos dicho que era la hipotenusa, porque yo estoy apuntando justo en front of house, querrá decir que hacia abajo voy a tener una merma de 45 grados. O sea, el ángulo que me va a afectar van a ser 45 grados, no 90, 45 se irá hacia arriba, hipotenusa y 45 grados. Entonces, si os fijáis, yo lo que he hecho es, en ese ángulo, lo he nombrado como ángulo beta y lo hemos restado de los 73 que teníamos aquí. O sea, estos 73 grados que teníamos aquí, le he restado esos 45 para saber el ángulo final que me queda del altavoz. Entonces, lo voy a poner en rojo como en el ejemplo, beta. Si a 73 le restamos 45, quedan 28 grados. Ya tenemos otro ángulo y en este caso sabemos que justo en ese punto donde nos llega la angulación vamos a tener una caída de 6 dB. Después lo veréis, lo pondremos en el gráfico. Vamos a tener una caída de 6 dB. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, pues tenemos otro ángulo y en este caso el ángulo que tendríamos sería esta parte de aquí. Este ángulo ahora es de 28. Aquí tengo C, pero no tengo C'. Esta parte de aquí no la tengo y a mí me interesa porque yo quiero saber dónde colocar la primera fila de audiencia para no tener pérdidas, para tener la máxima energía y no tener pérdidas. Entonces no tengo ni idea lo que es C', pero tengo un ángulo de 28 grados, tampoco tengo la hipotenusa, pero sí que tengo este de aquí, que en este caso sería B, que hemos dicho que son 6 metros, que es nuestro, en este caso, cateto contiguo. ¿Cuál es la razón trigonométrica que nos va a relacionar el cateto contiguo? El coseno. Entonces, coseno de 28 es igual a, la hipotenusa no la sabemos, a prima, ponemos a prima de esta manera, la vamos a diferenciar, pero sí sabemos el cateto contiguo, que es 6. Y también sé el coseno de 28. Yo puedo operar con la calculadora, pongo 28 coseno y me va a salir una cifra aquí. Entonces, despejando, tenemos A, sería igual a 6, partido por coseno de 28. Perdón, A', y A'. Entonces, ya tengo la hipotenusa. La hipotenusa, para no calcularlo, lo he hecho antes, me lo he calculado antes. A mí la hipotenusa esta, si no me he equivocado, me sale 6,79. Esto es igual a 6,79 metros. Sí, me coincide, es posible, ¿por qué? Porque aquí tengo 6 metros, como esto está más abierto, me ha formado este triángulo rectángulo y sabemos que la hipotenusa es el lado más largo, entonces no hay duda de que posiblemente esté bien. 6,79 metros. Otro parámetro que vamos a tener aquí, que sería A', sería igual a 6,79 metros. Ya tenemos otro parámetro más para nuestra colección. ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que realmente nosotros queremos encontrar? Que sería esta parte de aquí. C', esto es lo que yo quiero saber
para saber a qué distancia del escenario colocar la primera fila. Entonces, lo que podemos hacer, o lo que deberíamos hacer, sería calcular el cateto opuesto. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy sencillo, otra vez usando el teorema de Pitágoras, a cuadrado más b cuadrado, perdón, a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. En este caso, a sería este de aquí que hemos dicho que es 6,79, 6,79 al cuadrado es igual, b tenemos el 6, que es 6 al cuadrado, más c al cuadrado. Si vamos despejando, vamos a borrar nuestro triangulito, además lo tenéis en gráfico mucho mejor. 6,79 al cuadrado menos, porque aquí suma, menos 6 al cuadrado es igual a c cuadrado. Por tanto, si despejamos c, será igual a la raíz cuadrada de 6,79 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Y esto da un resultado de 3,18. 3,18 metros. Por lo tanto, en nuestro montaje, en nuestro bolo, en el escenario que estamos haciendo, la primera fila, para tener el máximo rendimiento, tiene que estar a 3,18 metros del escenario. El front of house lo tendremos a 20 metros. Entonces ya tenemos claro que si ponemos sillas más cerca de 3,18 tenemos opción de poner un front fill para que tenga sonido suficiente, o simplemente pues sabemos que no se va a oír al 100%, que vamos a tener una merma importante en cuanto a presión acústica. Vamos a calcular ahora otro parámetro. Vamos a ver qué diferencia de SPL tenemos. Si tenemos los altavoces encima del escenario o los subimos hacia arriba. Ahora, de momento hemos calculado solo distancias. Vamos a calcularlo a ver cómo queda. Aquí os he puesto los parámetros, están los parámetros que hemos ido calculando, y vamos a trabajar ahora con las fórmulas que ya conocéis de la divergencia, o sea, vamos a trabajar con fórmulas de divergencia, pérdida por distancia, de presión acústica. Vamos a partir de un equipo, un altavoz en este caso, un baffle, que tenga una presión acústica de, por ejemplo, 120 dB. O sea, el SPL máximo va a ser de 120 dB. Es un equipo, bueno, pues que ya tiene cierta entidad, es decir, un equipo que nos va a dar muy buen rendimiento, y como hemos dicho antes, ya sabemos que la dispersión es de 90 grados, o sea, lo que sería el ángulo serían 90 grados. El horizontal no lo vamos a tener en cuenta de momento, porque el horizontal pueden ser 90, 100, 110, podríamos hacer los cálculos muy parecidos a esto en el ámbito horizontal, pero no es tan crítico como el vertical, porque el horizontal en realidad nos coge como una franja, digamos, en cambio dependiendo de si lo subimos o lo bajamos, sí que nos va a variar mucho. Entonces, vamos a hacer los primeros cálculos. Vamos a suponer el altavoz encima del escenario, o sea, justo en el borde del escenario, digamos, a la misma altura del público de front of house, o sea, lo que sería una disposición típica cuando vamos a hacer cosas pequeñitas, que ponemos el altavoz encima del escenario, un escenario, no sé, de a lo mejor 1,5 metros, metro y medio, se ponen encima y ahí los tenemos. Entonces, en este caso, sabemos que la primera fila está a 3,18 metros. Bueno, vamos a aplicar la fórmula. La fórmula la tenéis en otros vídeos que he ido ya haciendo, y en este caso, bueno, pues tendríamos que el SPL total sería igual a SPL máximo menos 20 logaritmo de distancia. Este sería el SPL máximo, SPL total que vamos a tener. SPL total, entonces, SPL total sería igual a, ¿cuál es el SPL máximo? Hemos dicho 120 dB, por tanto 120 menos 20 logaritmo de distancia, en este caso 3,18 metros, logaritmo de 3,18. Como os digo, ya lo tengo calculado para no perder tiempo. Aquí me sale que aproximadamente siempre
Vamos a intentar quitar los decimales, a no ser que sean muy significativos. Si es 0,6, 0,7, bueno, los pondremos, pero si es 0,03 o 0,3 o esto, lo vamos a quitar. Entonces aquí aproximadamente me salen 110 dB SPL. Vale, 110 dB SPL a una distancia de 3,18 metros. Vamos a ver ahora en front of house. Front of house hemos dicho que estaría a 20 metros, por tanto SPL total sería igual lo mismo, 120 menos 20 logaritmo de 20. Y en este caso tenemos una presión acústica aproximada de 94 dB SPL. Esta sería la presión que tendríamos en front of house. Fijaros que hay una diferencia bastante considerable, o sea, de 94 hasta 110 tenemos 16 dB. Hay una diferencia de 16 dB que es bastante importante. Entonces aquí tendríamos 16, bueno, casi. Voy a ir resumiendo porque, como veis, no me basta la pizarra, vamos a ir poniendo los datos arriba. Entonces, hemos dicho que... Vale, estoy aquí de nuevo, lo he resumido. De todas formas os pondré una tabla para que lo veáis y se quede bien claro cómo quedaría el tema. Vamos ahora a trabajar con los datos que hemos hecho antes, con nuestro sistema de trigonometría a 6 metros de altura. Entonces, si lo volvemos a calcular ahora, la hipotenusa A', que si os acordáis que eran 6,79, esa será la que usaremos para ver la atenuación que tenemos del altavoz. Porque claro, tenemos el altavoz arriba, yo estoy a 3,18 metros, primera fila, entonces ¿cuál es la atenuación que tengo por distancia? En este caso, el SPL total sería igual a SPL máximo, no lo voy a apuntar porque ya lo he repetido un par de veces, vamos a ponerlo directamente, 120 menos 20 logaritmo. Ahora en este caso sería de la hipotenusa de A', que en este caso son 6,79, si no voy mal, sí, 6,79. Y esto me da una presión acústica de 103 dB. Me da una presión acústica de 103 dB. SPL. Siempre me gusta poner las unidades porque sabéis que decibelios simplemente es una relación. Entonces, si no ponemos unidades, no lo sabemos. En este caso queda claro que sí, porque estamos en una ecuación, pero siempre acostumbrados a poner qué unidades trabajamos. Vale, tendríamos esto por un lado. Por otro lado, a 20 metros, SPL total, 120 menos 20 logaritmo de, en este caso, 20 metros, igual a 93,6 dB. Pero fijaros en una cosa, aquí que estamos con A', hemos dicho que cuando tenemos el ángulo de dispersión, cuando estamos en ángulo de dispersión, la presión acústica de SPL nos baja 6 dB. Por tanto, a esta cantidad de aquí, nosotros deberíamos restarle 6 dB. ¿Entendéis? O sea, claro, si yo estoy en eje, en la línea del eje, no tengo atenuación por dispersión, pero el momento en que yo estoy fuera de ese eje, entonces, en el límite, ahí sí que tengo una atenuación de 6 dB. En este caso serían 103, pues tendríamos que quitarle 6 dB y nos quedaría exactamente 97 dB. SPL. La diferencia aquí, 3,4 dB. 3,4 dB. Aquí tenéis el gráfico. Fijaros bien en la diferencia que hay. O sea, resulta que si yo tengo puestos los altavoces justo encima del escenario, la primera fila tengo una presión bastante considerable. Tengo 110 dB, que posiblemente moleste bastante a esa primera fila. O sea, le va a dar bastante caña. Y en cambio, a 20 metros tengo 94. Esto siempre, ojo, que son dBs máximos, estamos hablando de SPL máximo, no quiere decir que tengamos que llegar a estos límites, pero la diferencia de dBs siempre estará ahí, o sea, siempre tendremos una diferencia en este caso de 16 dBs. Si yo para primera fila quiero una presión acústica de 100 dBs,
pues puedo asegurar que a 20 metros voy a tener 16 dB menos. Entonces, eso en principio, bueno, puede convenir si quieres hacer dos zonas diferenciadas, una con mucha presión y otra, vamos a suponer que tenemos el bar en la parte de atrás en un concierto y queremos que tenga menos presión acústica. Bueno, en ese caso, pues no estaría mal. Lo que pasa es que la primera fila va a recibir bastante caña. Siempre creo que es mejor hacer lo que hemos hecho con el segundo caso cuando hemos elevado esos altavoces. Cuando los elevamos, como estáis viendo en el gráfico, la diferencia es de 3,4 dB. Quiere decir que de la primera fila hasta la última fila solo voy a tener una atenuación de 3,4. Estoy sacando el máximo rendimiento. Me diréis, en primera fila tengo menos presión. Claro, evidentemente. Pero yo lo que necesito es que cuando yo suba un volumen, toda la gente que hay en la audiencia reciba ese incremento o decremento de volumen más o menos por igual. O sea, el principio del line array sería esto no es un line array, es un sistema con una fuente puntual. Pero un line array lo que intentamos es que toda la audiencia tenga la misma presión acústica. O sea, que sea uniforme el reparto de energía sonora en todo lo que sería la audiencia. En este caso, con un sistema tradicional, con un sistema de un altavoz, dos altavoces, yo he puesto un ejemplo de uno, pero evidentemente los dos lados son exactamente iguales. Entonces, en un sistema tradicional, con un escenario de un frente de escenario relativamente pequeño, 6, 7 metros, 8, como mucho, que es donde emplearíamos estas fuentes puntuales, estos resultados nos van a ser perfectamente válidos y vamos a saber dónde colocar esa primera fila, si hay que poner front fills, si por lo que sea queremos, por ejemplo, es una conferencia, o sea, estamos diseñando una sala de conferencias, podremos saber la inclinación del altavoz para no tener sonido donde está la mesa de los conferenciantes y no tener acoples de sonido, o sea, sería otra aplicación de estas ecuaciones, no simplemente por el hecho de escuchar, sino a la hora de poner microfonía. También es importante saber la altura e inclinación para que los micrófonos no nos acoplen. Sería, ya os digo, otra aplicación. Entonces, en conclusión, yo siempre que pueda o siempre que podáis intentar elevar los equipos sobre la audiencia, porque como veis el rendimiento es muchísimo mejor en detrimento de algo de presión acústica en primeras filas, pero si tenemos equipos como este que os he puesto de 120 dB o incluso marcas como D&B, Meyer, Yamaha, gama alta de Yamaha, tienen equipos que llegan hasta 140 dB o 143 dB SPL. Si trabajamos con estos equipos no tenemos ningún problema a la hora de hacer una sonorización de este tipo. Tenemos SPL de sobra para que se oiga bien y para que suene de manera uniforme. Luego habrá que ajustar delays con graves, etcétera, que esto ya es otra historia, pero en este caso primero hacemos este diseño y os aseguro que va a funcionar bien. Espero que os haya servido y ahora vosotros tenéis que aplicarlo y si no lo habéis terminado de entender, volvéis a poner el vídeo en marcha y a ver si al final lo conseguís.